Muy buenos días, mi nombre es Iván Terbullino, soy psicólogo organizacional ocupacional, director del área de la Oficina de Riesgos Psicosociales de la consultora Creación, y en esta oportunidad invitado por el Poder Judicial en la Subgerencia de Capacitación, específicamente a quien agradezco. Vamos a compartirles un tema muy moderno, muy importante, muy de nuestros tiempos, titulado Los riesgos psicosociales y la Ley 29783. Esto en el marco de varias normas que están apareciendo y por supuesto que deberán seguir mejorando. Vamos a empezar con un artículo científico publicado por el doctor Alberto Perales, en 2010, donde hizo un trabajo interesante sobre el estudio sobre los niveles de estrés que afectan la salud integral de los magistrados en la labor jurisdiccional y fiscal. Es decir, se preocupó por ver cómo está el estado de bienestar, porque ese es el concepto de salud, para compartirles dos de sus conclusiones de las cuatro que planteó en este artículo científico. El primero, el problema fundamental que enfrentan los magistrados se relaciona a una triada patológica: el estrés laboral, la ansiedad y la depresión. Es decir, tres problemas que le ha llamado la triada patológica están presentes finalmente en los trabajadores del Poder Judicial. No solamente, me atrevería a decir, en los magistrados, sino en los secretarios, en los administrativos en general, dependiendo de la oficina, el área y las funciones que cada uno cumple. La segunda conclusión es con respecto al estrés laboral de los magistrados. Se han identificado cuatro dimensiones principales. La primera que se menciona en esta investigación es el ambiente laboral, que ahora vamos a desarrollar un poquito más. La segunda es la presión social, es decir, la opinión que deben soportar los abogados la opinión y la presión frente al público e incluso a los medios. La tercera, las tensiones por la superación profesional, que esto es constante también en otros sectores, y no solo públicos, sino instituciones privadas. Y finalmente, el cuarto elemento identificado es el trato que reciben de parte de los superiores. Todo el rol de los jefes, en general en las instituciones, cumplen también a veces o a veces no cumplen un rol adecuado para el cuidado de la salud. Vamos a hacer un detenimiento para no pasar tan rápido este tema que ha salido a la luz con esta investigación, que es el referente a la ansiedad y al estrés. La ansiedad tiene algunos de los siguientes indicadores o síntomas. Físicamente, por ejemplo, podría resaltar las taquicardias o las palpitaciones, la opresión en el pecho. Son algunos de los principales síntomas físicamente. Psicológicamente, por ejemplo, las personas notan cierta inquietud, cierto agobio, cierta sensación de amenaza o peligro, ganas de huir, entre otras, son los principales síntomas psicológicamente hablando, que vamos a dividirlo también en, por ejemplo, los síntomas intelectuales. Por ejemplo, la dificultad en la atención y en la concentración, debido a estas situaciones que generan finalmente un problema de salud. También baja la productividad intelectual de los magistrados, en este caso, y jueces. El tema de la pérdida de memoria, el tema de los descuidos, desde pequeñas cosas y cada vez se pueden complicar, la preocupación excesiva, el darle mucha valoración a cosas que a veces no merecen tal, o el enfocarse con expectativas negativas hacia la vida. Otros aspectos dentro de estos síntomas son los sociales, que también son psicológicos, psicosociales finalmente. La irritabilidad, lo que les hace propensos a generar conflictos interpersonales, les llaman fosforitos a las personas que se vuelven con ese comportamiento, se ensimisman, se aíslan, usando una especie de mecanismo de protección ante las posibles, entre comillas, amenazas sociales de las cuales está propenso los magistrados y jueces y demás. Las dificultades de seguir una conversación o esos espacios en blanco que a veces aparecen en las personas cuando se les nubla en alguna conversación, porque justamente están padeciendo de estos síntomas de ansiedad. Los síntomas del estrés, por otro lado, también debo resaltarlos como una de las consecuencias si no se atiende a esto de la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y que, como vamos a ver, pues se cuenta ya con un arsenal, por así decirlo, legal, que es una oportunidad para todas las instituciones, no solo el Poder Judicial. El estrés, titulado o conocido como el asesino silencioso, es por supuesto este segundo
problema en la salud, que si bien no es una enfermedad, es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas y signos, pone en riesgo la salud, mengua finalmente la calidad de vida de los trabajadores en general de las instituciones públicas y privadas. E incluso la Asociación Americana de Medicina afirma que el 60% de las enfermedades y dolencias son causadas por este mal del siglo conocido como el estrés. Voy a compartirles de las varias definiciones técnicas que he encontrado de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Una de las que simplifica, porque encontramos desde la OIT, que finalmente la OIT en el año 1986, ha integrado la relación de las características de los trabajadores con todo el entorno laboral, donde están por supuesto presentes los aspectos psicosociales. Pero hay una que es mucho más contundente, que tiene que ver, cuyo autor es Peiró en el año 93, donde menciona que son aquellos factores que actúan como desencadenantes de la tensión y estrés laboral. Es decir, todo lo que desencadenaría justamente la ansiedad, el estrés o incluso la depresión en los trabajadores, podríamos detenernos para fijarnos didácticamente como estresores o como causantes finalmente de muchas enfermedades y como el factor o los factores de riesgo psicosocial. Vamos a ver algunos de estos más importantes, focalizándonos siempre al interior de la organización. De los varios que ustedes van a poder ver en la diapositiva, como estilos de mando, modalidades de pago y contratación, etc., me detengo para ser un poquito más amplio en justamente este número 1, los estilos de mando. Y ahí la invocación es a los líderes, jefes de área, directores, coordinadores, encargados, etc., que a veces cuya personalidad en algunos casos sí ayuda, sí propende hacia generar un buen microclima de trabajo, compartiendo las responsabilidades, generando sinergia al interior de su equipo, pequeño o grande, versus algunas otras personalidades que más bien tienen estilos muy autárquicos, muy verticales en su comunicación y más bien generarían hasta tensión desde su propia presencia, sus propios estilos de mando, sus estilos de toma de decisiones, sus estilos de comunicación. Entonces se convertirían estos jefes en un factor de riesgo psicosocial. Muchos de ellos no son conscientes, es más, tienen el modelo de que de esa manera se debe conducir el área, el equipo, para que tengan resultados, y ahora que se encuentra el Estado bajo presupuesto por resultados, usan ese modelo que a veces no necesariamente es el más efectivo. E incluso la propia salud de este jefe, de este tipo de jefe, con este tipo de estilo o con este estilo de mando, llega a ser dañino para su propia salud. Hay otros que ustedes están viendo en la diapositiva y que seguro habrá oportunidad en otro momento para poder detallar. Dentro de estos mismos factores de riesgo, van a poder ver en esta otra diapositiva, dentro del trabajo todavía, los aspectos de la organización del trabajo, es decir, las características de cómo está diseñado el trabajo pueden convertirse en salutogénicos o convertirse en riesgos psicosociales en el trabajo. La comunicación, la tecnología, las modalidades de organización, las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Voy a detenerme rápidamente en una de ellas. El número 1 es la comunicación. La comunicación en todas sus formas finalmente de uso, ya sean formales o informales, escritas o verbales. Y dentro de las verbales están las extraverbales, la informal, la permanente, en la que todos hacemos uso, sin embargo, a veces no con la debida eficacia que se podría. Y esto pasa por capacitación, de ahí que esto es me adelanto ya a una recomendación, el empoderamiento vía la capacitación, no solo en temas legales en este caso, no solo en la adecuación a las nuevas normas y aspectos tecnológicos que a veces sí se da, es importante empoderar en lo que se conoce como habilidades blandas. Dentro de ellas la comunicación es una de estas fundamentales para prevenir problemas, para resolver distintas tareas, ser más eficientes en el trabajo y, por supuesto, cuidar la salud. En este otro grupo, de las características del grupo social de trabajo dentro de los factores de riesgo psicosocial, podemos clasificarlas también a las conocidas ya como el clima institucional, el grado de cohesión de los grupos y de las instituciones y de los intergrupos, la calidad de las interacciones, el trabajo en equipo. De estas me detengo en la número 1 también, el clima institucional.
Este merece ser incluido en la gestión de las áreas respectivas, mayormente de recursos humanos o de gestión del talento humano ya en algunas instituciones, para que esta no solo sea no se dé a la deriva, sino sea gestionada. El clima se puede medir, se puede cuantificar, se puede identificar en qué áreas tienen algunas complicaciones estos microclimas, para tener un clima más bien saludable y productivo, orientado hacia no solo hacia el cumplimiento de metas dentro de los plazos, que hayan resultados para justificar los presupuestos, sino en mérito también a la salud, al bienestar de los trabajadores, de los servidores públicos. Y que por supuesto esto ya es un fin incluso ético, de responsabilidad social también de cada gerencia. Otro espacio que vamos a dividir en esta presentación, en resumida, es en todo lo que significa el marco legal que está alrededor de esto. Por el tema temporal voy a detenerme en algunos puntos importantes. Por ejemplo, partiendo de nuestra Constitución política, el artículo 7 menciona que reconoce el derecho a la salud a toda persona en cualquier ámbito, incluido el ámbito laboral. Eso ya existía, digamos, algunas instituciones, particularmente como consultor, en mi visita a muchas instituciones públicas y privadas, veía antes de esta ley más bien que se toque estos temas, de gestión de clima institucional, el empoderamiento de las habilidades blandas, la solución de conflictos, la generación de bienestar, calidad de vida laboral, entre otros temas. Veía más bien esto como un compromiso de algunos gerentes, buena gente, que permitía la extensión de esta visión finalmente de vida hacia los trabajadores. Algunos otros jefes o gerentes no tenían ese compromiso y se focalizaban básicamente en los resultados. Felizmente esta ley es una oportunidad para que esto bien se generalice. A raíz de esta ley, de la 29783 quiero decir, y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, se cuenta con una oportunidad para gestionar, primero hacer evidente que legalmente ya hay un sustento para que las áreas de capacitación puedan programar sus respectivos planes anuales, donde además esta contempla la obligatoriedad de 4 capacitaciones al año en temas de seguridad, es decir, prevención de riesgos, prevención de accidentes y el tema de cuidado de la salud biológica y psicológica. Entonces, repito, esta es una oportunidad, esta ley 29783, para que las áreas de capacitación se empoderen con este marco legal para que puedan en sus planes de trabajo anuales, en sus planes de capacitación, en su plan de desarrollo de las personas, etcétera, puedan incluir estas 4 capacitaciones como mínimo al año en términos de prevención de accidentes y de cuidado de la salud biológica y psicológica. También encontramos alrededor de esta ley, o al interior, mejor, aspectos como, voy a resaltar el principio número 1 de esta ley. Este principio habla es el principio de la prevención, es decir, que el empleador garantice en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud, el bienestar de los trabajadores, y por otro lado, el empleador debe considerar factores sociales, laborales y biológicos. Entonces, este es un espacio para cumplir este principio de la ley y generar, propender espacios sociolaborales saludogénicos, es decir, que creen salud, que cuiden la salud, que minimicen los riesgos de cada trabajador, de cada servidor público. También quiero resaltar el principio 9, el principio de la protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Entonces, de ahí que, por ejemplo, los sindicatos no le han hecho ningún paro a esta ley, porque están justamente, incluso son los propensores para que ésta se haya dado. Hay que reconocer esta autoría intelectual, sindical en este caso, para que esta ley ya tenga vida en nuestro país. Dicho sea de paso, no ha sido iniciativa propiamente de algún congresista, sino más bien ha sido una ola mundial. Muchos países ya nos llevan años en esto de ventaja, como España, como Estados Unidos, Chile, entre otros. Colombia tiene un rico marco legal en esto digno de ser emulado y superado.
Otro aspecto que voy a resaltar en esta presentación es la resolución ministerial 375-2008-TR. Esta es la norma básica de ergonomía y de evaluación de riesgos disergonómicos. Y hurgando en esta, encontré en el título 8, en el punto la organización del trabajo, en el punto específico 36 de este título 8, de esta resolución ministerial, la organización del trabajo debe ser adecuada a las características físicas y mentales de los trabajadores. Es decir, se necesita un rediseño de los puestos de trabajo recomendable en el modelo de gestión por procesos para que éstas sean más bien adecuadas a las características físicas y mentales de cada trabajador y viceversa, estos puedan adecuarse física y mentalmente. Porque si no se da esto, los puestos de trabajo se convierten más bien en un riesgo de cualquier tipo, puede no solo psicosocial, sino puede ser un riesgo mecánico, un riesgo ergonómico, entre otros. El punto 37 de esta misma resolución menciona lo siguiente: la organización del trabajo o tareas deben cumplir los siguientes requisitos mínimos. El inciso A menciona: el empleador impulsará un clima de trabajo adecuado definiendo claramente el rol que le corresponde y las responsabilidades que debe cumplir cada uno de los trabajadores. Ahí menciona la responsabilidad del empleador para que justamente se genere este clima. Entonces, sin embargo, no debo dejar solamente la responsabilidad a los empleadores, porque incluso con la modificatoria para las cuestiones punitivas, sobre todo penales, porque esta ley involucra incluso penas privativas de libertad en caso de accidente fatal en horas de trabajo. Entonces, para justamente prevenir todo esto se necesita el compromiso finalmente de todos, de los sindicatos, de los trabajadores que estén informados en esto, que propendan justamente a que las capacitaciones sean permanentes y consecuentes al cumplimiento de esta ley y sobre todo consecuentes a la prevención de riesgos y al cuidado de su propia salud. Involucra entonces, es un espacio, entre comillas, revolucionario, en el buen sentido de la palabra, para tener más bien espacios de trabajo salutogénicos. El inciso B de este mismo artículo 37 menciona lo siguiente: se debe establecer un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la salud y seguridad del trabajador. Es decir, el ritmo de trabajo, y que todos sabemos, sobre todo quienes vemos el trabajo concreto en las instituciones públicas, vemos siempre una ruma de archivos, de documentos a la espera, lo que significaría el exceso de trabajo en muchos de ellos, en muchos de estos puestos. Entonces, esto significa que hay que ir rediseñando los puestos, así como también hemos encontrado en algunas visitas, en algunas consultorías, personas o trabajadores que no tienen muy delimitadas sus funciones y que a veces incluso, entre comillas, hacen hora para poder justificar su permanencia. Esos dos extremos deben cambiar, los excesos de trabajo y la ausencia del mismo. Y esto, por supuesto, implica un rediseño organizacional. En el título 8 de este mismo reglamento, de esta misma norma, quiero decir, en el punto C, en el artículo C, menciona lo siguiente: elevar el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando que el trabajador participe en tareas diversas. Repito, en el inciso C menciona lo siguiente: elevar el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando que el trabajador participe en diversas tareas. Esta monotonía se convierte en un factor de riesgo psicosocial muy potente. Es decir, hacer lo mismo permanentemente estaría combinando a usar algunas rutas neurales solamente. Y los trabajos, por supuesto, deben ser no solamente espacios de cumplimiento y de consecución de aspectos económicos, sino deberían ser espacios de desarrollo personal, que involucre el ingenio, la creatividad, el reto para las nuevas tareas que puedan asumir, que involucre la capacidad de compartir lo mejor de su experiencia de cada trabajador o servidor público. Hay otros aspectos, por cuestiones de tiempo voy a resumir y a modo de conclusión en esta presentación he querido compartir 3 aspectos fundamentales en general. Número 1, partiendo de un artículo científico, y por supuesto hay otros, y se siguen haciendo, en la consultora Creación también estamos haciendo investigaciones en otras regiones, sobre los riesgos psicosociales en el trabajo y cómo esto daña, incluso ya está medido
en porcentaje. Por ejemplo, hay un último artículo que estuve revisando, el 27% de magistrados, de jueces, yo me atrevería a extender de otros servidores públicos, están dañando su salud o presentan niveles de ansiedad altos, de estrés o incluso de depresión. El segundo aspecto es, existe todo un enfoque técnico ya desarrollado en base a las experiencias de otros países sobre los distintos riesgos psicosociales que existen, clasificados incluso en diversas categorías, y que por supuesto lo que ahora corresponde es medir, evaluar, para luego hacer planes de capacitación para mejorar estos. Y finalmente he mostrado una pequeña ventana de los aspectos normativos, legales que existen alrededor de este tema de los riesgos psicosociales en el trabajo, y que como psicólogo me corresponde compartir y seguir desarrollando. Ha sido un enorme gusto compartirles esta presentación. Y por supuesto queda en la diapositiva nuestro correo electrónico para que podamos entablar alguna comunicación también técnicamente para poder atenderlos en sus espacios laborales, y por supuesto dándoles el reconocimiento de su enorme trabajo en el tema de la justicia, y que por supuesto hay mucho que hacer y seguro lo están haciendo, y tienen también mis reconocimientos. Nuevamente las gracias a la sugerencia de capacitación, en particular al ingeniero Jimmy Velázquez, por esta cordial invitación, y estamos con muchos ánimos de seguir compartiendo este y otros temas. Muy buenos días.